Mi padrastro me encerró en un cuarto oscuro por 9 meses. Todos los días entraba con aquel té apestoso y decía: «Bebe, Juana, para disolver ese tumor maligno». Yo le suplicaba: «Esto no es un tumor, es un bebé». Él sonreía frío y respondía: «Un bastardo no nace en mi tierra, eso va a salir muerto». Cuando la criatura finalmente salió de mi cuerpo en aquella noche de tormenta, lo que él vio en el suelo hizo que su corazón podrido se detuviera en ese momento. Hola mis queridos, hola mis queridas, qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Pueden pasar, pueden sentarse, pónganse cómodos ahí del otro lado de esta pantallita. Mi nombre es Juana Concepción de los Santos. Tengo 70 años bien vividos y vivo aquí en Aguascalientes, México, en una casita sencilla, pero llena de amor. En este exacto momento, estoy aquí en mi cocinita pequeña preparando ate de membrillo, esa jalea que es la pasión de mi familia. El olor dulce está invadiendo toda la casa, ¿saben? Tengo 3 ollas en la estufa, moviendo despacio con la cuchara de madera que era de mi abuela. La fruta fue cosechada ayer mismo del árbol que planté hace más de 20 años, aquí en el patio. Miren, hacer ate es un arte que aprendí con las señoras antiguas de aquí de la región. Hay que tener paciencia, cariño y mover siempre en el mismo sentido para que no se hagan grumos. Vender estas jaleas caseras en el tianguis del sábado es lo que me da un dinerito extra y me mantiene ocupada. Empecé este trabajito hace unos 15 años, cuando mi Marcos, mi hijo único, insistió en que necesitaba salir más de casa, conocer gente, tener una ocupación. Él dijo: «Mamá, usted hace el mejor ate de la región, ¿por qué no lo vende?». Y miren, fue lo mejor que hice. Hoy tengo mis clientas fieles que ya me encargan frascos con meses de anticipación. Ahora, antes de contar la historia que los trajo hasta aquí hoy, quiero hacerles un pedido especial. Si están disfrutando este momento aquí conmigo, denle clic a ese botoncito rojo ahí abajo para suscribirse al canal Memorias de las Abuelas. Y no olviden activar la campanita, ¿eh? Así no se pierden ninguna historia de esta abuelita. Dejen también ese like que es gratis, pero significa el mundo para mí. Es así como sé que les está gustando y que debo continuar contando estas historias. Y hay una cosita más que me encanta saber. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita de México o de América Latina me están viendo ahora y a qué hora del día encontraron este video. ¿Están viendo en la mañanita tomando un cafecito, a la hora de la comida o ya es de tardecita, de noche? Leo todos los comentarios, todos, y me pone muy feliz saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito para escuchar a esta viejita. Vamos a hacer una cadena linda de cariño. Cuéntenme. Ustedes saben, acostumbro contar historias aquí sobre la vida, sobre superación, sobre cosas que me pasaron y que marcaron mi alma para siempre. Pero hoy voy a hablar de algo que guardé en el fondo del pecho por muchos años. Una cosa que hasta hoy, cuando la recuerdo, hace que mi corazón se apriete y mis manos tiemblen un poquito. Voy a contarles sobre los 9 meses más oscuros de mi vida, sobre un hombre cruel que me encerró en un cuarto, sobre un veneno disfrazado de remedio, sobre una mentira terrible que casi me costó todo, y sobre una noche de tormenta en que Dios mostró que la maldad no queda impune. Muevo mi ate aquí, miro estas ollas burbujeando y pienso: la vida es curiosa, ¿no? Hoy hago dulce, esparzo el olor bueno por la casa, recibo a mis nietos cada fin de semana. Pero hubo un tiempo en que solo conocía olor de medicina amarga, sabor a hierro en la boca y oscuridad. Un tiempo en que pensé que no iba a sobrevivir. Entonces, agarren su cafecito, su tecito y vengan conmigo en esta historia. Comienza allá en 1975, cuando tenía 20 años, y la vida me enseñó que el mal puede venir de donde menos lo esperamos. Nací aquí mismo en Aguascalientes, en 1955, en una casita de adobe en los fondos de una propiedad grande que pertenecía a un señor rico, el señor Ramírez. Mi mamá, Oliva, trabajaba en la casa grande como cocinera y lavandera. Ella era una mujer menudita, de manos callosas y ojos siempre cansados. A mi papá verdadero, Lorenzo, apenas lo conocí.
Murió cuando yo tenía 4 años en un accidente con el tractor en la siembra de maíz. Solo recuerdo el olor a tabaco que quedaba en su camisa y la forma cariñosa en que me llamaba Florcita. Después de que mi papá murió, mi mamá quedó sola conmigo y con mi hermano mayor, Omar, que tenía 8 años. Vivíamos en aquella casita de 2 cuartos, con piso de tierra y una estufa de leña que soltaba humo para todos lados. Mi mamá trabajaba de sol a sol, en la casa de los patrones, y yo y Omar nos quedábamos jugando en el patio, recogiendo guayabas, corriendo atrás de las gallinas. Fue cuando yo tenía unos 6 años que apareció el José Armando en nuestra vida. Todo mundo lo llamaba Coronel José, aunque nunca había sido militar de verdad. Era solo un apodo porque mandaba en todo y en todos. Él era capataz del señor Ramírez. Cuidaba de la propiedad, de los empleados, del ganado. Un hombre alto, de hombros anchos, con bigote negro grueso y ojos claros que parecían de hielo. Nunca lo vi sonreír de verdad. Nos miraba como quien mira a un perro sin dueño. El coronel José empezó a rondar a mi mamá. Traía carne, traía harina. Decía que iba a cuidar de la viuda y de los niños. Mi mamá, pobrecita, estaba cansada, sola, con miedo de no poder mantenernos a los dos. Aceptó el cortejo de él. En menos de un año ya se había mudado a nuestra casa. Y ahí, mi hija, nuestra vida se volvió un infierno disfrazado. Él no era violento de inmediato, no, era peor. Era controlador, frío, silencioso. No dejaba a mi mamá conversar con las otras mujeres. No nos dejaba a mí y a Omar salir del patio. Decía que el mundo allá afuera estaba lleno de espíritus malos, de mal de ojo, de energías negativas. Él era muy supersticioso. Cada semana traía a un curandero diferente para limpiar la casa. Tiraba sal gruesa en las esquinas, colgaba ruda seca en la puerta. Decía que los niños tenían que crecer protegidos del demonio. Cuando yo tenía 8 años, Omar, que ya tenía 12, intentó escaparse. Dijo que no aguantaba más las órdenes del coronel, que quería trabajar en otro lugar. El hombre agarró a mi hermano del cuello, lo arrastró hasta el cobertizo de atrás, y yo oí unos ruidos horribles. Nunca supe bien qué pasó allá adentro, pero Omar salió cojeando con el ojo morado y nunca más habló de escaparse. Se quedó en la propiedad hasta los 15, callado, obediente, con miedo. Después de eso, desapareció una madrugada. Nunca más supimos de él. Mi mamá lloró, pero el coronel dijo, se fue porque quiso, ingrato, y prohibió que habláramos del nombre de Omar. Crecí con miedo de aquel hombre. No me tocaba, pero la forma en que miraba parecía que leía mi alma y la encontraba sucia. Yo ayudaba a mi mamá con la ropa, con la comida, cuidaba la huerta, jugaba poco, reía menos todavía. Mi infancia fue silenciosa, llena de rezos obligados, de limpias espirituales, de tés amargos para fortalecer, de órdenes susurradas. La única alegría que tenía era cuando el hijo del velador, Diego, aparecía para ayudar en el cobertizo. Él era unos 3 años mayor que yo, un muchacho sencillo, moreno, de sonrisa fácil. Intercambiábamos miradas de lejos. Él me traía florecitas del campo escondido. Me enseñaba el nombre de los pajaritos. Era lo único bueno que existía en aquel lugar apretado. Cuando cumplí 13 años, mi mamá me llamó a un rincón y dijo con la voz baja y los ojos llenos de miedo, «Juana, ten cuidado. José anda mirándote diferente. No te quedes sola con él. No le des confianza». Aquello me heló la sangre. No entendía bien lo que ella quería decir, pero empecé a sentir un apretón en el pecho cada vez que él entraba al cuarto donde yo estaba. Empecé a cerrar con llave la puerta del cuarto por la noche. Empecé a tener miedo de dormir. Los años fueron pasando. Me volví señorita. Mi cuerpo cambió y la mirada de él cambió también. Empezó a buscar excusas para mandarme a hacer cosas sola, buscar leña en el cobertizo, traer herramientas del depósito. Mi mamá trataba de protegerme, me mandaba quedarme cerca de ella, pero él se enojaba. La niña necesita aprender a ser útil, Oliva. Deja de consentirla. Hablaba bajo, pero con un tono que no aceptaba réplica.
Rezaba todos los días para que Dios me sacara de ahí. Rezaba para crecer pronto, casarme con alguien, escapar. Pero el coronel no dejaba que ningún hombre se me acercara. Cuando algún muchacho de los alrededores venía a visitar la propiedad y platicaba conmigo, él aparecía serio, enojado, y mandaba al muchacho lejos. «Esta no es para cualquiera», decía, y yo sentía que me estaba guardando, encerrándome como quien guarda algo que cree que es suyo. Fue en esa época, cuando tenía 18, casi 19 años, que Diego, aquel niño de los pajaritos, volvió para trabajar fijo en la propiedad. Se había vuelto un hombre guapo, trabajador, respetuoso. Y empezamos a encontrarnos a escondidas, conversaciones rápidas atrás del pajar, miradas intercambiadas a la hora de la comida, manos que se tocaban por casualidad cuando nadie veía. Me enamoré y él también. Soñábamos con escaparnos juntos, casarnos en la ciudad, empezar una vida lejos de ahí. Pero el coronel José descubrió. Fue una tarde de marzo de 1974 que todo se derrumbó. Yo tenía 19 años y Diego me había llamado para encontrarnos en el cobertizo viejo, ese que ya nadie usaba. Nos encontrábamos ahí cada semana, siempre con cuidado, siempre en silencio. Esa tarde, él tomó mis manos, me miró fondo a los ojos y dijo: «Juana, hablé con mi papá. Nos vamos a escapar la próxima semana. Vamos a la ciudad, consigo trabajo, nos casamos, construimos nuestra vida lejos de aquí». Lloré de alegría. Por primera vez en muchos años, sentí esperanza. Pero no nos dimos cuenta de que el coronel nos estaba siguiendo. Había empezado a sospechar desde hacía tiempo. Aquel hombre era astuto, observador, silencioso como una serpiente. Cuando Diego y yo salimos del cobertizo, él estaba ahí parado en la sombra, con los brazos cruzados y aquella mirada de hielo. «Diego», dijo bajo, pausado, «tu papá te espera en su casa. Ve allá ahora». El muchacho me miró asustado, apretó mi mano por un segundo y se fue. Yo me quedé ahí temblando, sintiendo que algo terrible estaba a punto de pasar. El coronel se acercó a mí despacio y dijo: «Tú entras a la casa ahora». Obedecí. Entré corriendo, busqué a mi mamá en la cocina. Estaba pelando papas y cuando vio mi cara desesperada, soltó todo. «Mamá, él descubrió. Diego y yo, nos amamos. Nos íbamos a escapar». Ella se puso blanca. «Ay, mi hija. Ay, Jesús. José no va a dejar pasar esto. Él cree que tú eres de él. Siempre lo creyó». Esa misma noche, Diego desapareció. Su papá apareció en la puerta de nuestra casa con la gorra en la mano, sudando, aterrorizado. «Doña Oliva, mi hijo», el coronel José lo mandó irse. Dijo que si regresa va a ser peor. Mi muchacho agarró una mochila y se fue. No sé a dónde. Estaba llorando. Mi mamá trató de calmar al hombre, pero yo me derrumbé. Grité, lloré, golpeé el piso. Él mandó a Diego lejos. Destruyó todo. El coronel entró en la sala en ese momento. Me miró con desprecio. «Se acabó la fiesta. Vas a aprender lo que es el respeto. Ve al cuarto de atrás ahora». Me negué. Dije que no iba. Él ni siquiera gritó, solo me agarró del brazo con fuerza y me arrastró. Mi mamá suplicó: «José, por el amor de Dios, ella es una niña». Él volteó hacia ella y dijo frío: «Es una mujer sin vergüenza. Ahora va a pagar». Me encerró en el cuarto de atrás. Era un cuartito pequeño, húmedo, que usábamos para guardar herramientas viejas. Tenía una ventana pequeña con tablas clavadas, una cama de petate, una cubeta en la esquina, nada más. Cerró la puerta por fuera con candado. Yo golpeaba la puerta, gritaba, lloraba. «Suéltame, suéltame». Él no respondió. Solo oí sus pasos pesados alejándose. Me quedé encerrada ahí por días. Mi mamá traía comida una vez al día, siempre callada, siempre llorando. No tenía valor para soltarme. Tenía miedo de él. Yo le suplicaba: «Mamá, abre esta puerta. Nos escapamos, nos vamos a la ciudad». Ella solo movía la cabeza y salía. Después de 2 semanas, empecé a sentir náuseas, vómitos por la mañana. Me dolía la panza, no menstruaba hacía casi 2 meses. Cuando le conté a mi mamá, ella se desesperó.
¡Ay, Juana! ¿Estás embarazada? Dios del cielo, ¿qué va a hacer José cuando se entere? Él se enteró pronto. Mi panza empezó a crecer y no había forma de esconderlo. Una mañana entró al cuarto con un quinqué, levantó mi blusa, miró mi panza y sonrió. Pero no era una sonrisa de alegría, era una sonrisa de maldad. Esto no es ningún bebé, dijo. Esto es un tumor maligno que creció dentro de ti por culpa de la sinvergüenzada que hiciste. Un bastardo no nace en esta tierra. Voy a curarte. Voy a sacar ese mal de dentro de ti antes de que te mate. No entendí en ese momento lo que quiso decir. Pensé que estaba loco, delirando. Pero ahí volvió esa tarde con un jarro de metal lleno de un líquido oscuro, caliente, apestoso. «Bebe», ordenó. Me negué. Me agarró por la nuca, apretó mi boca y metió el jarro a la fuerza. Me atoré, vomité, pero me obligó a tragar todo. Es medicina 3 veces al día. Va a disolver el tumor. Ya verás. El sabor era terrible, amargo, metálico. Parecía que estaba bebiendo hierro derretido. Vomitaba, pero él volvía con más. Todos los días, 3 veces al día. Mi mamá le suplicaba que parara, pero él decía: «¿Quieres ver a tu hija morir con un tumor en la panza, Oliva? Yo sé lo que estoy haciendo. Tengo conocimiento de hierbas. Esto la va a curar». Pasaron semanas, 1 mes, 2 meses. Estaba cada vez más débil. Mi piel se puso grisácea. Mis dientes se aflojaron. Sangraba mucho. Manchas rojas bajaban por mis piernas, manchaban el petate. Mi panza crecía, pero sentía al bebé moverse cada vez menos, cada vez más débil. Rezaba día y noche. «Señor, si va a nacer muerto, llévanos a los 2, no dejes que sufra». El coronel entraba todos los días al cuarto, miraba mi panza morada e hinchada y sonreía satisfecho. «Se está muriendo, el tumor se está secando. Pronto vas a expulsar esa cosa y vas a quedar limpia». Él creía de verdad. Pensaba que me estaba salvando. Aquel hombre tenía una obsesión con la superstición, con la limpieza espiritual, con las maldiciones. Estaba seguro de que un niño bastardo traería desgracia a su tierra, que los espíritus malos atacarían la propiedad. Él estaba limpiando el mal. En su cabeza era un curandero. Intenté hablar con mi mamá. Le supliqué que buscara ayuda, que llamara a un doctor, que avisara a alguien, pero ella estaba paralizada de miedo. «Me mata si hago eso, Juana. Me mata y te mata también. No tengo a dónde ir. No tenemos a nadie». Lloraba junto conmigo, pero no hacía nada, y me fui apagando. Fui perdiendo la fuerza, perdiendo la esperanza. Mi panza estaba enorme, dura como piedra, morada y manchada. Parecía que iba a explotar. El bebé casi no se movía. Estaba segura de que estaba muerto, de que iba a parir un niño muerto, envenenado. El coronel también lo notó. Entró al cuarto una tarde, me miró y dijo: «Ya es hora. El tumor va a salir hoy o mañana. Voy a estar aquí. Voy a sacar eso de dentro de ti con mis propias manos. Voy a enterrar esa cosa antes de que contamine la tierra». Sonrió y esa sonrisa me erizó entera. Esa noche empezó una tormenta. Truenos, relámpagos, lluvia fuerte golpeando el techo de lámina. El viento sacudía las tablas de la ventana. Parecía que el cielo entero se estaba partiendo. Estaba sola en el cuarto oscuro, acostada en la cama, empapada de sangre, sintiendo que los dolores aumentaban. Sabía que era la hora. Sabía que o yo iba a morir, o el bebé iba a morir, o los 2 íbamos a morir juntos. Pero también sabía que algo mayor estaba a punto de pasar. Algo que ni yo, ni el coronel, ni nadie podía prever. Algo que iba a cambiar todo. La tormenta se puso más fuerte. El viento aullaba como animal herido. Los truenos sacudían las paredes de aquella casita de adobe. La lluvia golpeaba con tanta fuerza en el techo que parecía que el mundo se iba a caer. Y yo ahí sola en aquel cuarto oscuro, sintiendo que mi cuerpo se estaba desgarrando por dentro.
Las contracciones venían en olas, primero de vez en cuando, después más seguido, más fuertes. Mordí la almohada para no gritar. No quería que el coronel me oyera, no quería que entrara ahí, pero el dolor era tan grande que no podía aguantar. Empecé a gemir, a llorar bajito, a suplicar. Dios, ayúdame. Dios, protege a mi hijo. No dejes que sufra más. Cada contracción era como si alguien estuviera apretando mi panza con fuerza, retorciendo, exprimiendo. Sentía una presión terrible, como si todo dentro de mí estuviera siendo empujado hacia abajo. Mis piernas temblaban, todo mi cuerpo sudaba frío. Miraba al techo oscuro, iluminado solo por los relámpagos que entraban por las rendijas, y pensaba, va a ser ahora, voy a morir ahora. Fue cuando oí sus pasos pesados en el pasillo, la llave girando en la cerradura, la puerta abriéndose despacio, rechinando. Entró con el quinqué en una mano y en la otra cargaba una palangana de aluminio vieja y un cuchillo oxidado. Mi sangre se heló. Sabía lo que eso significaba. No venía a hacer un parto. Venía a hacer una cirugía, a remover el tumor con sus propias manos, con aquel cuchillo sucio. Llegó la hora, Juana, dijo con aquella voz fría y pausada. Vas a expulsar esa cosa hoy y yo voy a asegurarme de que no respire. No voy a dejar que ese mal se esparza por mi tierra. Lo voy a cortar antes de que contamine todo. Puso la palangana en el piso con un sonido metálico que resonó en el cuarto. Colgó el quinqué en la pared y se quedó ahí parado esperando, mirándome como quien mira a un animal enfermo que necesita ser sacrificado. Quise gritar, pedir auxilio, pero no había nadie para oírme. Mi mamá estaba del otro lado de la casa, probablemente rezando, con las manos tapándose los oídos para no escuchar mis gritos. Y el coronel estaba ahí con aquel cuchillo en la mano, listo para terminar lo que había empezado meses atrás. Las contracciones se volvieron insoportables. Venían una tras otra, sin pausa, sin descanso. Sentía que algo estaba bajando, rasgando, abriendo camino. Hacía fuerza sin querer. Mi cuerpo lo hacía solo. No había forma de controlar. Era una fuerza primitiva, animal, que se apoderaba de mí. Sudaba frío, temblaba, veía todo oscuro, después claro, después oscuro otra vez. Haz fuerza. El coronel ordenó frío. Expulsa ya esa porquería. Quiero ver lo que creció dentro de ti. Quiero ver la cara de ese mal. Estaba agachado ahora con la palangana en el piso, esperando como si estuviera esperando recoger basura. Hacía fuerza, tanta fuerza que sentía que me iba a partir en dos. Gritaba sin importarme ya si él oía o no. El dolor era mayor que el miedo, mayor que todo. Pensé que me iba a desmayar y me desmayé por un segundo, 2, no sé. Cuando desperté, el dolor era todavía peor. Era un dolor que no cabía en mi cuerpo, que se desbordaba. Y entonces, en un último esfuerzo que arrancó el resto de fuerza que tenía en mí, que me hizo gritar con una voz que no parecía mía, sentí al bebé salir. No hubo llanto, no hubo aquel sonido que toda madre espera oír. Solo el ruido de la lluvia, del trueno y del viento, y algo pesado y mojado cayendo en el piso de tierra con un sonido ahogado. Un sonido que nunca voy a olvidar. No podía moverme. Estaba demasiado débil. Mi cuerpo se había vuelto una cáscara vacía. Pero volteé la cabeza despacio, con mucho esfuerzo, tratando de ver, tratando de entender qué había pasado, tratando de ver a mi hijo. La luz del quinqué era débil, amarilla, temblando con el viento que entraba por las rendijas. Las sombras bailaban en las paredes, y ahí en el piso, entre mis piernas, había algo que ni yo ni el coronel esperábamos ver. El bebé había nacido dentro de la bolsa, la membrana no había reventado. Y por culpa del veneno, de la falta de oxígeno, de la violencia que aquel cuerpecito había sufrido durante meses, el niño estaba completamente morado, casi negro. La piel brillaba mojada, cubierta de sangre oscura. No era sangre roja normal, era una sangre casi negra, espesa, manchada por el plomo y la pólvora que me habían obligado a beber. Y dentro de aquella bolsa traslúcida,
brillante en la luz débil y amarillenta, el bebé se movió. Fue un movimiento lento, extraño, como si algo estuviera tratando de salir de dentro de una cáscara, como si algo estuviera naciendo de nuevo. La membrana se estiró, se tensó, y entonces, sola, se rompió. Se rasgó con un sonido húmedo y el bebé quedó ahí expuesto, con aquella piel oscura, hinchada, deformada por el hinchazón, los ojitos cerrados, el cuerpecito pequeño y quieto. El coronel se había agachado para agarrar la cosa. Había extendido la mano con el cuchillo en la otra, pero cuando vio aquello de cerca, aquel ser morado, mojado, brillante, moviéndose en el piso, se congeló. Se quedó ahí en cuclillas, mirando con la boca entreabierta y los ojos desorbitados, el cuchillo temblando en su mano. «¿Qué cosa es esta?», susurró con la voz fallando. «¿Qué cosa del demonio es esta?». Y ahí el bebé abrió los ojos. No eran ojos normales de recién nacido. Por culpa del sangrado interno, de la falta de oxígeno, las escleróticas estaban completamente blancas, saltadas, sin color, sin vida. 2 círculos blancos en medio de aquella carita morada e hinchada, como si no hubiera alma ahí, como si fuera algo de otro mundo. Y el bebé miró directo al coronel, lo encaró con aquellos ojos blancos y vacíos y gritó. No fue un llanto de bebé. No fue aquel sonido agudo y frágil que los recién nacidos hacen. Fue un grito ronco, gutural, seco. Un sonido que no parecía venir de un niño. Parecía venir de algo más viejo, algo que había sufrido demasiado, algo que tenía rabia. Un grito de animal herido, de alma torturada. El coronel soltó el cuchillo. El metal golpeó el piso con un sonido seco, metálico. Se levantó de un salto, tambaleándose, casi cayendo. Empezó a retroceder, tropezándose con sus propios pies. Estaba blanco, más blanco que... Bueno, el bebé era morado, blanco como cera, los ojos desorbitados, la boca temblando. Apuntaba a mi hijo con la mano temblando y tartamudeaba. Es él, es el diablo. Parí al diablo. Gritó eso. Gritó con una voz aguda, aterrorizada, que nunca había oído venir de aquel hombre. Siempre había sido frío, controlado, cruel, pero en ese momento era solo miedo, solo pavor, solo terror puro. Creía de verdad. En ese momento, en aquella luz débil, con el ruido de la tormenta resonando, con aquella criatura morada y de ojos blancos gritando en el piso, cubierto de sangre oscura, creyó que había dado vida al demonio, que el tumor no era tumor, que era el mal en forma física y que aquello había venido a buscar su alma, que era el castigo de Dios por todo lo que había hecho. «Es el diablo», gritaba, tambaleándose hacia atrás. «Es el demonio que salió de ella. Lo vi sus ojos. Me está mirando. Vino a buscarme». Lo vi acostada en el piso, débil, casi desmayándome, sangrando, cuando se llevó la mano al pecho, apretó fuerte, soltó un gemido, se tambaleó, cayó de rodillas y entonces se desplomó de lado, con los ojos abiertos, vidriosos, mirando a mi hijo, mirando al monstruo que él mismo había creado con el veneno, con la crueldad, con la maldad. Su corazón se había detenido de pavor, de culpa, de maldad acumulada, de superstición que se volvió contra él. No sé. Solo sé que cayó ahí en el piso del cuarto donde me encerró por meses, donde me envenenó, donde intentó matar a mi hijo. Y no se levantó más. Lo último que vio antes de morir fue el monstruo que él mismo creó, el demonio que trajo al mundo con sus propias manos, la maldición que plantó y que volvió para cosecharlo. Y ahí, en aquel cuarto oscuro, con el ruido de la tormenta y el olor a sangre en el aire, Dios hizo justicia. No sé cuánto tiempo pasó. Puede haber sido 1 minuto, puede haber sido 1 hora. Estaba acostada en el piso, sangrando, mirando al techo oscuro de aquel cuarto, oyendo el ruido de la lluvia y del trueno, y oyendo también otro sonido, el llanto de mi hijo. Había dejado de gritar aquel grito horrible y había empezado a llorar. Un llanto débil, pero era un llanto de bebé, de vida, de esperanza. Fue cuando oí los gritos de mi mamá.
Había oído el ruido de la caída del coronel, o tal vez el silencio que vino después, o tal vez mis gemidos. Entró corriendo al cuarto, descalza, con una lámpara en la mano, el cabello despeinado, los ojos desorbitados. Y cuando vio la escena, se tapó la boca con las dos manos y soltó un grito ahogado. El coronel estaba caído en el piso, de lado, con los ojos abiertos y vidriosos, mirando a la nada, o mejor dicho, mirando al bebé. Yo estaba acostada en un charco de sangre, pálida, casi sin vida. ¿Y el bebé? El bebé estaba ahí en el piso, morado, mojado, llorando débil, moviéndose despacio. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jesucristo! Mi mamá gritaba persignándose. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue esto? Dejó la lámpara encima de una caja vieja, se arrodilló a mi lado y agarró mi mano. Estaba helada. Juana, Juana, mi hija, ¿estás viva? Responde, hija, responde a tu mamá. Logré abrir los ojos un poco más. Logré apretar su mano, débil, y susurré con la voz casi sin sonido. Mamá, el bebé. Agarra al bebé. Ella miró al bebé. Tuvo miedo de tocarlo, lo vi en su cara, pero después miró al coronel caído, se acercó a él, tocó su cuello con dos dedos, esperó un poco más y entonces susurró temblando. Está muerto. Su corazón se detuvo. Murió, Juana. Murió. Se quedó ahí parada, mirando su cuerpo como si no lo creyera, como si esperara que se levantara en cualquier momento y la castigara por tocarlo. Pero no se movió. Estaba muerto de verdad. Y poco a poco su miedo se fue volviendo alivio, liberación. Miró al bebé de nuevo. Lloraba débil, se movía despacio, y ella, con cuidado, con miedo, lo agarró del piso. Lo envolvió en una cobija vieja que había colgada en la pared, toda sucia, pero era lo que había, y me lo trajo. Es un niño, dijo llorando. Es un niñito, Juana. Tienes un hijo. Intenté levantar los brazos, pero no tenía fuerza. Ella puso al bebé en mi pecho, pegadito. Era tan pequeño, tan débil. La piel estaba morada, hinchada, fría, pero estaba vivo, respirando. Sentí su corazón latiendo contra el mío, débil, pero latiendo. Y en ese momento supe que Dios había oído mis plegarias, que nos había salvado y que había hecho justicia a su manera. Está vivo, mamá, susurré llorando. Sobrevivió. Los dos sobrevivimos. Mi mamá lloraba también. Acarició mi cara, apartó los cabellos pegados de sudor de mi frente. Eres fuerte, mi hija. Eres demasiado fuerte. Perdona a esta mamá por no haberte protegido. ¿Perdonas? No pude responder. Solo cerré los ojos y abracé a mi hijo contra mí. Aquel niño que había nacido morado, que había gritado como un demonio, que había hecho que el corazón del coronel se detuviera. Aquel niño era mío, era de Diego, era nuestro milagro. Mi mamá me ayudó a levantarme. Fue difícil. Estaba demasiado débil. Había perdido mucha sangre. Me sostuvo del brazo, me arrastró hasta el otro cuarto, me acostó en una cama limpia. Todavía sostenía al bebé contra mí con miedo de soltarlo. Déjame limpiarlo, hija, pidió suave. Déjame lavar a este niñito. Está todo sucio, todo cubierto de sangre. Necesita limpieza. Dejé, pero con miedo. Agarró al bebé con cuidado, trajo una palangana con agua tibia y empezó a lavarlo. Lavar con un trapo suave, con cuidado, con amor. Y conforme iba limpiando, conforme el agua iba llevándose aquella sangre oscura, toda aquella mugre, el color de la piel del niño iba cambiando, menos morado, más claro, como si todo aquello fuera solo suciedad, solo marca del veneno que había pasado por su cuerpecito. Lavó la cabecita hinchada, lavó la carita, lavó el cuerpecito pequeñito, hizo compresa de trapo mojado en su frente, lo envolvió en una cobija limpia, calientita, y me lo trajo de vuelta. «Mira nomás, Juana», dijo, sonriendo entre las lágrimas. «Mira qué bonito es, solo estaba sucio, debajo de todo aquello hay un niño lindo». Y era verdad. El morado había disminuido. El hinchazón estaba menor.
Los ojitos, que eran blancos y aterradores, estaban cerraditos ahora, descansando. Y cuando los abrió de nuevo, vi. Eran cafés, claros, dulces, normales. Los ojos de Diego. Necesita mamar, Juana, mi mamá dijo preocupada. Aunque esté débil, necesita mamar. Hay que intentar. No sé de dónde saqué fuerzas, pero puse al niño en mi pecho y mamó. Mamó despacito, con dificultad, pero mamó. Y con cada trago de leche sentía que se estaba haciendo más fuerte, que se estaba aferrando a la vida, que los dos estábamos volviendo. En los días siguientes, mi mamá cuidó de los dos. No llamó al médico. Tenía miedo de que alguien descubriera lo que el coronel había hecho y que ella fuera considerada cómplice. Tenía miedo de perder el trabajo, de perder la casa, de perder todo. Me cuidó en casa. Lavaba mis heridas con agua y sal. Me daba caldo de pollo. Me hacía tés de hierbas, pero hierbas de verdad, de curación, no veneno. Té de manzanilla para calmar, té de hierbabuena para fortalecer. Y cuidaba al bebé. Se quedaba horas mirándolo maravillada, porque lo que había sido un monstruo el día del nacimiento se estaba transformando, día tras día, en un bebé hermoso. El color morado fue desapareciendo, el hinchazón fue disminuyendo, la piel se fue poniendo rosada, saludable. Los ojitos se pusieron más vivos, más despiertos. Es un milagro, mi mamá decía llorando. Dios protegió a este niño, los protegió a los dos. 9 meses de veneno, 9 meses de sufrimiento, y míralo ahí. Perfecto, saludable. Es un milagro de Dios. El cuerpo del coronel quedó en el cuarto de atrás por un día entero. Nadie sabía qué hacer con él. Mi mamá tenía miedo de llamar a las autoridades, tenía miedo de ser acusada. Pero al final decidió que tenía que llamar a alguien. No podía dejar un cuerpo pudriéndose ahí. Llamó al patrón, el señor Ramírez, le contó todo, le mostró el cuarto, le mostró el estado en que yo estaba, le mostró al bebé, le mostró los jarros con el resto de aquel líquido oscuro. Le contó sobre los meses de encierro, sobre el veneno, sobre el falso diagnóstico de tumor. El señor Ramírez quedó horrorizado. Era un hombre viejo, de cabellos blancos, de buena familia, con acento norteño. Me miró, miró al bebé y lloró. Virgen Santa, repetía persignándose. Virgen Santa, qué hombre tan cruel era este. Qué monstruo era este que dejé trabajar en mi tierra. Mandó buscar a un doctor de la ciudad para verme. El doctor vino, me examinó al bebé, quedó impresionado, quedó choqueado. Confirmó que había sido envenenada sistemáticamente durante meses. Tenía plomo en mi sangre, pólvora, otras cosas que no supo identificar. Era un milagro que estuviera viva. Y era un milagro todavía mayor que el bebé hubiera sobrevivido. Este niño es un luchador, el doctor dijo, mirando a mi hijo con admiración. Pasó por algo que mataría a la mayoría de los bebés antes de nacer, pero resistió. Es fuerte, va a vivir, va a ser saludable. Y fue verdad. En los meses siguientes, Marcos, ese fue el nombre que le puse, creció fuerte, saludable, inteligente. Conforme pasaron las semanas, no quedó ningún rastro del veneno, ninguna secuela. Era perfecto, un milagro ambulante. El coronel fue enterrado sin ceremonia, sin padre, sin flores, en una fosa rasa en la esquina del panteón, donde enterraban a los indigentes y a los que morían sin familia. Nadie lloró por él, nadie lo extrañó. Fue enterrado como el hombre cruel, supersticioso e ignorante que era. Y en lugar del demonio que quería matar, fue él quien acabó en la tierra fría. Fue él quien fue devorado por su propia maldad. El señor Ramírez nos dio una casa para vivir, una casita mejor, cerca de la hacienda, con 2 cuartos, piso de cemento, ventanas de vidrio. Dijo que mi mamá podía seguir trabajando ahí mientras quisiera, con el sueldo aumentado, y me dio dinero para recuperarme, para comprar cositas para el bebé, ropita, pañales, leche.
Le puse Marcos a mi hijo, porque San Marcos es el santo del coraje, de la fuerza, de la lucha, y él necesitó mucho coraje para sobrevivir a lo que pasó. Creció fuerte, saludable, listo, con una sonrisa linda, con ojos curiosos. Perfecto. Cuando tenía 2 años, gordito, gateando para todos lados, diciendo las primeras palabras, recibí una carta. Una carta que cambió mi vida de nuevo. Era de Diego. Estaba vivo. Había ido a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Había conseguido trabajo en una fábrica de muebles. Había juntado dinero y nunca me había olvidado. Había esperado 2 años, esperado lo suficiente y ahora me estaba escribiendo. La carta decía: Juana, nunca dejé de pensar en ti. Me fui porque el coronel me amenazó de muerte. Dijo que si volvía iba a matarte, iba a matar a mi familia. Tuve miedo, pero supe por conocidos que murió, que tuviste un hijo, nuestro hijo. Y quiero volver, quiero buscarte, quiero casarme contigo, quiero criar a nuestro niño. Si todavía me quieres, si todavía me amas, respóndeme. Voy por ti. Vamos a empezar nuestra vida juntos, lejos de todo, lejos de aquella propiedad maldita. Lloré leyendo aquella carta. Lloré de alegría, de alivio, de amor. No lo pensé 2 veces. Escribí de vuelta el mismo día. Dije: ven a buscarme, ven a buscarnos a los 2. Te amo, siempre te amé. Y Marcos necesita un papá. Ven. Vino. 3 semanas después, apareció en la puerta de la casa. Más viejo, más fuerte, con barba, con ropa de trabajador. Pero era él, Diego, mi amor de infancia, el papá de mi hijo. Me abrazó, sostuvo mi cara con las 2 manos, me miró a los ojos y dijo: nunca debí haberme ido, debí haber luchado por ti. ¿Me perdonas? Dije: no hay nada que perdonar, volviste, eso es lo que importa. Y entonces vio a Marcos, el niño que estaba jugando en el piso, apilando bloques de madera. Miró al niño y el niño lo miró y sonrió. Aquella sonrisa linda, inocente, llena de vida. Diego se arrodilló, agarró a Marcos en brazos y lloró. Es hermoso, dijo, sollozando. Es perfecto. Es nuestro hijo, nuestro milagro. Mi mamá me abrazó, lloró, me dio su bendición. Ve, mi hija, ve a ser feliz, ve a construir tu familia lejos de aquí, te lo mereces. Y me fui. Agarré a Marcos en brazos, agarré mi maletita de ropa y me fui de aquella propiedad. Me fui de Aguascalientes, me fui de todo aquel sufrimiento. Fui a construir mi vida lejos de aquel lugar de dolor. Diego me recibió con los brazos abiertos en Guadalajara. Había rentado una casita sencilla, pero limpia, con patio, con portal. Nos casamos en la iglesia, con papel firmado, con argollas y todo. Y crió a Marcos como hijo suyo. Le dio amor, le dio cariño, le dio apellido. Lo adoptó oficialmente. Fue el hombre que el coronel nunca podría ser. Fue el papá que Marcos merecía. Hoy tengo 70 años. Estoy aquí en Aguascalientes, en la misma ciudad donde nací, donde sufrí, pero también donde renacía. Volví aquí hace 15 años después de que mi Diego falleció. Vivió hasta los 58 años. Fue un esposo maravilloso, un papá dedicado para Marcos. Vivimos en Guadalajara por más de 30 años. Criamos al niño, lo vimos crecer, estudiar, volverse médico. Cuando Diego se fue, Marcos me preguntó dónde quería quedarme. Dije: quiero volver a Aguascalientes, quiero cerrar el círculo. Y fue la mejor decisión que tomé. Volví a la ciudad que me vio sufrir, pero ahora volví libre, curada, en paz. Compré esta casita sencilla, planté mi árbol de membrillo en el patio y empecé a hacer até para vender en el tianguis. Es una vida humilde, pero es mía, es honesta, es llena de cariño. Marcos vive en la Ciudad de México, es oncólogo, salva vidas todos los días. Cuando le cuento que casi no sobrevive al veneno que tomamos juntos, agarra mi mano y dice: mamá, sobreviví porque usted nunca se rindió. Usted me sostuvo con su fuerza. Está casado con una muchacha linda, Patricia. Me dieron 3 nietos.
Lucas, de 12 años, Sofía, de 9 y Beto, de 5. Esos nietos son la alegría de mi vida. Vienen a visitarme cada mes, se quedan aquí en casa, comen mi comida, oyen mis historias. Les cuento sobre el abuelo Diego, sobre la bisabuela Oliva, sobre la vida en el campo. Pero no cuento esta historia que les estoy contando a ustedes hoy. Esta historia es demasiado pesada para que los niños la carguen. Un día, cuando crezcan, Marcos les contará a su modo, con palabras de médico, de ciencia, pero también con palabras de hijo, que sabe el milagro que fue haber nacido. Mi rutina es sencilla. Despierto temprano, tomo mi cafecito, voy al patio a cuidar las plantas, cosecho el membrillo, preparo el ate, lleno los frascos de vidrio. Por la tarde bordo servilletas que vendo junto con las jaleas. Por la noche veo mi novela, rezo mi rosario, me duermo temprano. Es una vida tranquila, sin sobresaltos, sin miedo. Y eso, para quien vivió lo que yo viví, es una bendición enorme. A veces, cuando paso por la calle donde estaba la propiedad del señor Ramírez, miro de lejos. La casa grande fue vendida, se volvió posada. El cobertizo donde conocí a Diego ya no existe. ¿Y el cuarto de atrás? Aquel cuarto maldito donde fui encerrada fue derrumbado. En su lugar plantaron árboles. Me gusta pensar que aquella tierra fue limpiada, purificada, que nada de aquel mal quedó ahí. Perdoné a mi mamá, mis queridos. Me tomó tiempo, pero perdoné. Murió a los 82 años, ciega y arrepentida. Al final de su vida, me pidió perdón tantas veces que perdí la cuenta. Fui débil, Juana. Fui cobarde. Sostuve su mano y dije, «Usted fue víctima también, mamá». Él la atemorizaba tanto como a mí. Murió en paz y yo quedé en paz. El coronel, nunca más pensé mucho en él. No merece espacio en mi memoria. Pero de vez en cuando miro a mi hijo, un hombre de 50 años, inteligente, bondadoso, lleno de vida, pienso, intentaste matarlo, pero Dios tenía otros planes. Tú moriste del propio veneno que plantaste y él floreció. Mi vida hoy es sobre ate, sobre nietos, sobre tianguis de sábado, sobre café en el portal. Es sobre sentir el sol en la cara y saber que sobreviví, que vencí, que el mal no me destruyó. Mis queridos, mis queridas, si llegaron hasta aquí, si oyeron esta historia hasta el final, quiero que entiendan algo muy importante. El mal no siempre llega con la cara que esperamos. No viene siempre con gritos, con violencia explícita. Muchas veces viene silencioso, disfrazado, vestido de cuidado, de protección, de religión, de tradición familiar. El coronel José creía de verdad que me estaba salvando. Dormía tranquilo todas las noches, pensando que estaba haciendo lo correcto, que estaba limpiando el mal, curando un tumor, protegiendo su tierra de maldiciones. Justificaba cada dosis de veneno que me daba con superstición, con miedo, con ignorancia. Pero no importa el nombre bonito que le demos a la crueldad, sigue siendo crueldad. Y al final fue exactamente esa convicción, esa certeza ciega de que estaba en lo correcto lo que lo mató. Aprendí de la peor manera posible que las personas peligrosas no siempre parecen monstruos. A veces son miembros de nuestra propia familia. A veces citan la Biblia. A veces dicen que están haciendo por nuestro bien. Pero si alguien te aísla, te controla, te hace mal, sea con palabras, sea con acciones, sea con medicinas que no son medicinas, eso no es amor, eso no es protección, eso es aprisionamiento. Si conoces a alguien, una hija, una nieta, una sobrina, una amiga, una vecina, una compañera de trabajo, que está siendo controlada, aislada, manipulada o siendo obligada a hacer cosas que lastiman el cuerpo o el alma en nombre de tradición, de fe, de curación, de disciplina, de respeto, por favor, extiende la mano. No te quedes callada, no te quedes callado. No seas como mi mamá fue, paralizada por el miedo, porque el silencio
es cómplice. El silencio alimenta el mal, el silencio mata tanto como el veneno. Mi mamá me amaba, lo sé, pero el miedo que tenía del coronel era mayor que el amor que sentía por mí. Y casi muero por culpa de ese silencio. Mi hijo casi muere. Si ves algo malo sucediendo, denuncia. Habla con las autoridades, habla con la escuela, con el centro de salud, con la policía, con el DIF si es un niño. Busca organizaciones que ayudan a mujeres en situación de violencia. En cada país, en cada región, existen personas e instituciones listas para ayudar. No tengas miedo de que te llamen entrometida. Mejor ser entrometida y salvar una vida que ser omisa y cargar el peso de no haber hecho nada. Hoy, cuando miro hacia atrás, cuando reviso aquellos 9 meses de oscuridad, veo que Dios nunca me abandonó. Ni cuando tomaba aquel té amargo 3 veces al día, ni cuando sangraba sola en aquel cuarto oscuro, ni cuando mis dientes se aflojaban y mi cabello se caía. Ni cuando pensé que iba a morir junto con mi hijo. Dios estaba ahí sosteniéndonos a los dos, dando fuerza a mi cuerpo para aguantar el veneno, protegiendo a aquel niñito dentro de mí, preparando la justicia que vendría. Porque Marcos no sobrevivió por casualidad. 9 meses de plomo, de pólvora, de veneno puro corriendo en mi sangre, pasando por la placenta, llegando hasta él. Y aún así nació. Y hoy es médico oncólogo. Cuida a personas con cáncer, con tumores de verdad, no los tumores inventados que el coronel decía que yo tenía. Salva vidas todos los días. Transformó el mal que intentaron hacerle en bien que hace por otros. Eso es propósito. Eso es Dios trabajando. Y yo también sobreviví porque tenía un propósito. Contar esta historia, alertar a otras mujeres, ser voz para quien no tiene voz, mostrar que podemos sobrevivir a lo peor y aún así construir una vida buena, llena de amor, llena de paz. Si estás pasando por algún tipo de aprisionamiento ahora, sea físico, sea emocional, sea espiritual, quiero que sepas, no es el final. Lo que estás viviendo ahora no es el resto de tu vida. Puedes salir, vas a salir, mereces salir. Dios no quiere a nadie viviendo en encierro, sea cual sea. No quiere a nadie siendo envenenado, ni con sustancias, ni con palabras, ni con manipulación. Busca ayuda. Sé que es difícil. Sé que puedes tener miedo. Sé que puedes pensar que no tienes a dónde ir, que no tienes a nadie, que nadie te va a creer. Pero siempre hay alguien. Habla con una persona de confianza, con una maestra, con una vecina, con alguien de la iglesia que sientas que es de verdad. Busca a las autoridades. Llama a líneas de apoyo. En situaciones de violencia, busca refugios, casas de apoyo. No aceptes abuso disfrazado de amor. No aceptes veneno disfrazado de medicina. No aceptes prisión disfrazada de protección. Y si ya saliste, si ya te liberaste, como yo me liberé hace 50 años, respira hondo ahora. Mira alrededor, mira tu vida. Siente el sol en tu cara. Prueba la comida dulce. Abraza a tus hijos. Abraza a tus nietos. Abraza a tus mascotas. Abraza la vida. Agradece por estar viva, por haber sobrevivido, por haber vencido. Porque sobrevivir al mal, mi gente, no es poca cosa, no es debilidad, es fuerza, es resistencia, es coraje, es milagro. Tú que sobreviviste a abuso, a violencia, a manipulación, a control, eres guerrera, eres fuerte, y tu vida, cada día que vives en libertad, es una victoria, es un testimonio, y merece ser celebrada todos los días. Antes de que se vayan, antes de cerrar este video, quiero pedirles algo muy, muy importante. Si esta historia tocó su corazón, si sienten que otras personas necesitan oírla, mujeres que están sufriendo, familias que necesitan entender las señales, jóvenes que necesitan saber que pueden denunciar, denle clic ahora a ese botón rojo de suscripción aquí abajo. Denle clic y activen la campanita, porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser oídas, necesitan circular para que otras mujeres, en otros rincones, en otras ciudades, en otros países, sepan que no están solas,
que la liberación es posible, que el mal no siempre gana, que Dios ve el sufrimiento del inocente y que la justicia, tarde o temprano, de un modo u otro, llega. Y ayúdenme con una cosa más, mi bien. Dejen aquí en los comentarios la palabra querida. Solo eso. Querida es una palabra que el coronel nunca usó conmigo. Me llamaba sinvergüenza, impura, maldita. Pero soy querida. Tú eres querida. Toda mujer que sufre, que resiste, que sobrevive, es querida. Querida por Dios, querida por la vida, querida por quien realmente ama. Entonces, escribe ahí querida, para que sepa que viste hasta el final, para que sepa que entendiste el mensaje, para que formemos una cadena de personas que creen en la fuerza de la superación, que creen en el valor de cada vida, que creen que toda mujer merece respeto, amor de verdad y libertad. Hazlo ahora, mi bien. No lo dejes para después. No esperes ni un minuto más. Suscríbete al canal Memorias de las Abuelas. Activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Deja tu like si la historia te tocó y escribe querida en los comentarios. Es rapidito, toma solo unos segundos, pero significa el mundo para esta abuelita que está del otro lado de la pantalla, que sobrevivió a lo imposible y que ahora está aquí animando a cada una de ustedes, animando por su libertad, por su sanación, por su vida. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que proteja a sus familias, que abra los ojos de quien necesita ver el mal disfrazado, que dé coraje a quien necesita denunciar, que dé fuerza a quien necesita salir. Y que nunca, nunca los deje pasar por lo que yo pasé. Recuerden, son queridos, son valiosos, merecen amor de verdad, no aprisionamiento, merecen cuidado de verdad, no veneno, merecen vida plena, no supervivencia en la oscuridad. Un beso enorme en el corazón de cada uno y hasta el próximo relato, si Dios quiere. Quédense con Dios, mis queridas y mis queridos.